Ya está. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Póngale play nomás a mi celular para que quede esta conversación. Sí, le puse a transmitir. Adelante, avísenos cuando estemos listos. Ya está. Adelante, bienvenido. Hola Juan Carlos, bienvenido. Un gran saludo a todos los puentealtinos, a los auditores oyentes también de PIR que tengo entendido, WIN. Y bueno, hay harta gente a nivel nacional. Hay varias gente a nivel nacional que nos está escuchando y bueno, también me podrán escuchar por internet, por un canal de podcast en Spotify llamado Elementos, la historia de los elementos químicos como nunca te la contaron. Buena esa frase. Oye, te hice una introducción lo más pedagógica posible y simple para la comunidad, y aquí ya hay harto interesado. Ya está. Adelante, profesor. La pregunta número 1 que nos envió el Pablo es ¿qué es un podcast? Claro. Bueno, necesitamos saber, porque hay mucha gente que desconoce el formato podcast. Un podcast básicamente es un conjunto de archivos de audio y también algunos en video que se suben a alguna plataforma para que los oyentes puedan buscar sobre alguna temática en particular. Puede ser deporte, puede ser política, puede ser religión, puede ser ciencia. Y dentro de ese tipo de formato de podcast yo estoy realizando una labor independiente como divulgador científico. Entonces ahí yo estoy realizando la historia de la química, pero dándole un giro un poco más accesible para las personas, o sea, que sea para todo público, que todo público pueda entender de lo que estoy conversando, de lo que estoy hablando, y también muy enfocado en estudiantes, ya sea de enseñanza media o de los primeros años de universidad que tienen algunos ramos, ¿cierto? O asignaturas de química, de física, matemática o ciencias exactas en general. Y la gracia de estos capítulos, de estos episodios, es que yo le dedico un episodio completo a un elemento químico en particular, ¿ya? O sea, yo tomo los elementos de la tabla periódica de forma correlativa y de esa forma voy contando la historia de cada elemento, es decir, quiénes son sus descubridores, cuáles eran las circunstancias en las que ellos vivían. O sea, voy dando como los datos curiosos, la historia que nadie conoce, ese pequeño trasfondo que lleva al descubrimiento, algunas veces por accidente, otras veces porque realmente era lo que se estaba buscando. Y también voy dando características físicas y químicas de los elementos para que la gente también vaya aprendiendo un poco más sobre el elemento, dónde lo podemos encontrar en la vida cotidiana, o sea, para qué nos sirve, para qué lo utilizamos. Y también a eso le voy agregando contenido que muy pocas veces se estudia en los colegios o en los centros de estudio. Qué interesante tu labor y tu trabajo, ¿eh? Muy bonito. Yo no lo he visto he visto harto de física, pero poco de química. Justamente, existen varios canales y también, por ejemplo, por Spotify o por YouTube, que están dedicados, por ejemplo, a la matemática, a la física, pero para química como tal son muy poquitos los canales. Entonces mi esfuerzo está orientado en generar un contenido fortalecido hacia la química, que sea de calidad, que sea entretenido, que sea dinámico, que pueda enganchar en este como elevator pitch, o sea, en estos primeros minutos donde una persona se puede enganchar de un contenido, o sea, que sea llamativo para que la gente se quede y pueda escucharlo. De esa forma puedan aprender en comunidad. Porque, por ejemplo, acá la orientación también es que si un adulto puede escuchar el canal, el podcast, entonces ya tiene una preparación, por ejemplo, para ayudarle a un hijo, una hija o un sobrino en alguna tarea. Claro, está haciendo una labor netamente de divulgación y pedagógica también a su vez, ¿cierto? Sí. Y acercando la química desde un punto de vista didáctico y más entretenido a la gente. Justamente, la gracia es que esté al alcance, porque además el formato podcast lo permite. Es flexible, uno lo puede escuchar en cualquier momento, porque solamente busca un capítulo y lo escucha.
Los capítulos yo los estoy fabricando con una duración de más o menos 30 minutos, que también es lo que muchas veces dura un viaje en metro. Hay personas que, por ejemplo, tienen tiempos muertos, que lo usan para escuchar música, ver algún capítulo de alguna serie, pero hay algunos que también buscan podcast de contenido variado, y entonces acá hay otra opción, una posibilidad que durante un viaje o durante una labor doméstica, de repente haciendo aseo, puedan escuchar un capítulo en un trayecto o en un momento que tengan libre. ¿Cómo te has sentido acá en la radio? Bastante bien, bastante cómodo, ¿sí? Se escucha bastante bien el audio, me siento bastante cómodo. Es la primera entrevista que tengo, así que ¿No te se siente bien. radio? No por ahora, porque el podcast lo estoy recién comenzando. Yo comencé este proyecto en noviembre del año pasado. Los primeros capítulos los grabé en diciembre, enero. Me tomé un pequeño receso por las vacaciones y ahora ya estoy más o menos en condiciones de publicar el siguiente capítulo, que ya lo tengo finalizado, que viene siendo el capítulo número 4, que está dedicado al elemento helio. Al helio. Mira, Sí. aquí el Pablo nos deja unas preguntas que son interesantes, pero las ha ido contestando ya en la medida del desarrollo de la conversación. Los desafíos que encontraste y qué público esperas alcanzar. Bueno, el público que pretendo alcanzar es que sea para todo público, sea tenga conocimiento científico o no lo tenga, basta con el interés. Nosotros como especie humana tenemos en nuestro interior la curiosidad. Si nosotros somos capaces de alimentar esa curiosidad, entonces podemos aprender muchas cosas. Ese es el público. Y el segundo público que realmente me interesa son los jóvenes estudiantes, alumnos de colegios, de liceos, que están cursando o que tienen ciencias naturales, que tienen física, química, y que con este contenido pueden fortalecer sus capacidades. Oye, ¿dónde podemos encontrar el podcast? El podcast está disponible por la plataforma de Spotify. En el buscador lo puedes buscar como Elementos. Y entonces, justamente, Elementos. Y también por X o ex Twitter en @podelementos, donde ahí también voy enganchando los capítulos que voy subiendo y también construyendo algunos hilos informativos. Hablen un poquito del helio, que me estaban preguntando. Claro. Hablemos del helio, así como danos una pequeña repasada del helio. Ya, del helio, podemos decir que se trata de un gas, es un gas noble, es el más pequeño, es antiquísimo, su origen está vinculado con el origen mismo del universo, o sea, estaba hablando desde el comienzo del Big Bang, junto con el hidrógeno. Y ese gas es un gas noble que es muy poco reactivo, o sea, casi no reacciona con ningún elemento, y acá nosotros en nuestro planeta, nosotros como raza humana, lo hemos utilizado de diversas formas, como por ejemplo para inflar globos, ¿ya? Los famosos globos de helio, antiguamente los dirigibles, que eran unas máquinas voladoras que podían transportar grandes cantidades de carga, pero también tiene un rol muy particular en máquinas de resonancia magnética nuclear, que es esencial para que la medicina pueda tomar exámenes, que son exámenes no invasivos. Una máquina de resonancia magnética es una especie como de electroimán bastante grande, donde una persona puede ingresar adentro de este electroimán así acostadita, ¿ya? Pero resulta que esos electroimanes se calientan muchísimo, entonces se tienen que enfriar, y para poder enfriarlo entonces nosotros ocupamos el helio líquido, ¿ya? Gracias al helio entonces podemos tener estas máquinas que son importantes para la salud humana. Y una cosa en particular también que es súper importante, el helio como elemento químico es un recurso no renovable, ¿ya? Se obtiene a partir de la desintegración radioactiva del uranio y también de algunos elementos que son radioactivos y que están presentes en varios minerales en la Tierra, ¿ya? Cada vez que un elemento radioactivo ya emite radiación, emite una partícula alfa, que es básicamente un núcleo de helio, y que en algún momento capta un par de electrones, y lo que hace es
permear la roca, permea la corteza y entonces se libera. Hay algunos yacimientos, ¿ya? Sobre todo petrolíferos, que tienen cantidades de helio y esa es la forma como más usual de extraerlo. Pero siempre hay que considerar de que es un elemento no renovable, ¿ya? Porque al ser un gas que es muy liviano, muy poco denso, sube por la atmósfera y se pierde finalmente en el espacio. Entonces hay que cuidarlo porque existe muy poquito y tenemos que utilizarlo en cosas que sean útiles, como por ejemplo ese tipo de exámenes médicos. La relación que tiene el helio, nos pregunta por acá Elena, con el Sol. Ya, esa también es una muy buena pregunta, porque nuestra estrella más cercana, que es el Sol, ¿ya? Es una estrella de fase primaria que contiene una gran cantidad de hidrógeno y también de helio. Cuando tenemos los átomos que son de hidrógeno, ¿ya? En las estrellas fundamentalmente, existen unos isótopos de hidrógeno, que son átomos del mismo elemento químico, pero que solamente se diferencian en su masa, ¿ya? Tienen distinta masa nomás, ¿ya? Entonces tenemos el hidrógeno normal, tenemos el hidrógeno que tiene un neutrón, que es un poquito más pesado, que se llama deuterio, y hay otro hidrógeno más, que tiene dos neutrones, que se llama tritio. Los tres elementos son del mismo símbolo químico, que es hidrógeno, pero el tritio es un hidrógeno que es radioactivo, que puede tener una reacción nuclear con el deuterio, que es el otro isótopo del hidrógeno, y de esa forma esos dos elementos se fusionan, generan una cantidad muy grande de energía, ¿ya? Y forman el nuevo elemento, el siguiente elemento, que es el helio, ¿ya? De esa forma el helio se empieza a acumular en las estrellas, de tal forma que pasados millones de años, una estrella que ya ha agotado su reserva principal de hidrógeno, comienza una nueva fase y empieza ahora con reacciones nucleares, pero del helio. Y aquí entonces nosotros tenemos varios ejemplos, que son las estrellas gigantes rojas. Claro. Yasna, desde Calama, está buena la clase de química. Muchas gracias, Yasna. Me decía, oye Juanca, tú que eres de matemática, física y también comunicador, ¿podrías hacer algo de la matemática? Me quieren meter más pegas claro. De toda la que tengo. Podríamos hacer algo de matemáticas, y también a mí me encanta la ciencia en general, ya sea matemática, física, química. Pregúntale lo que tú le preguntaste al astrónomo. ¿Qué cosa? Y el astrónomo dijo, no te puedo responder esa pregunta porque no la puedo verificar. Yo lo entendí desde el punto de vista de un científico y del método científico. Yo le pregunté al astrónomo, vino un astrónomo de la China hace como 2 semanas a dar una charla de la expansión del universo. El universo se está expandiendo. Claro. Y le dije, ya, en todo su año de trabajo, estimado astrónomo, ¿usted podría decir que hay un orden, una inteligencia superior que mantiene a los planetas en su órbita? Me dijo, mira Juan Carlos, no te puedo responder esa pregunta porque no la puedo demostrar. Claro, no, es totalmente indemostrable, o sea, es básicamente como una opinión que uno puede tener al respecto. Ahora, lo crucial o lo importante es que la expansión acelerada del universo fue una contribución esencial que se realizó aquí mismo en Cerro Calán. O sea, el profesor José Massa, junto a varios investigadores más, ellos lograron demostrar que la hipótesis de la expansión acelerada del universo estaba ocurriendo, ¿ya? Con el famoso redshift de las galaxias, es decir, el corrimiento hacia el rojo, ¿ya? Eso significa que cuando, en el espectro electromagnético de la luz, ¿ya? Que es bien amplio, nosotros tenemos desde ondas de radio, tenemos las microondas, el infrarrojo, que son las ondas de calor que vienen del Sol, por ejemplo. De ahí luego comenzamos con todo el espectro de luz visible, desde el rojo hasta el azul, hasta el violeta, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, etc. Cuando sucede que hay una especie de luz, ¿ya? De alguna galaxia que tiende hacia el color rojo, ¿ya? Eso significa
que esa galaxia se está alejando de la nuestra, que se está yendo, ¿ya? Y se pudo demostrar que esa expansión del universo, porque no es que la galaxia se esté moviendo, sino que es el espacio el que se está expandiendo, era de una forma acelerada. Pero bueno, eso también todavía sigue en estudio. Ahora, lo principal, ¿ya? Y más o menos como retomando un poco, es que todas estas cosas, todas estas como vivencias, estas explicaciones, nosotros las podemos encontrar gracias a que la misma ciencia es una construcción colectiva. Y como es una construcción colectiva, entonces todas las personas pueden participar, todas las personas pueden realizar sus propias investigaciones, pueden realizar sus propios estudios, y finalmente también ese es un poco el llamado que quiero realizar también con el trabajo de divulgación que realizo en el podcast, donde como narro la historia de los científicos que participan ahí, entonces también voy entregando esas pequeñas como curiosidades, ¿ya? Por ejemplo, por decir, Antoine de Lavoisier, que es considerado el padre de la química moderna, también tiene su contraparte, que es la madre de la química moderna, que era Marianne Pierret, ¿ya? Después de casada, Marianne Lavoisier, ¿ya? Una mujer pionera en la ciencia, pero que resulta que en la historia no destaca, precisamente porque existe también, o ha existido, una incapacidad social en reconocer la valía, en este caso, de muchas mujeres que han contribuido a la ciencia de muchas formas. Por ejemplo, la misma Marianne, ¿ya? La esposa de Lavoisier, ella también trabajaba con su marido en el laboratorio, realizando experimentos, planteando hipótesis, traduciendo muchos de los textos, ¿ya? Porque Lavoisier solamente hablaba francés. Marianne, ella tuvo una educación en un convento, así que aprendió latín, aprendió inglés, aprendió dibujo, ¿ya? Con el dibujo ella misma realizaba las ilustraciones del laboratorio, de los experimentos, le traducía a su esposo muchos artículos científicos, ya existían sociedades científicas, entonces muchas veces necesitaba traducciones, y dentro de esas mismas traducciones, ¿ya? Esto, por ejemplo, ayudó a derribar la teoría del flogisto y posicionó al elemento oxígeno como el elemento responsable en la combustión de muchas reacciones químicas. Eso fue bastante importante. Dentro de los mismos experimentos, por ejemplo, Antoine de Lavoisier descubre al elemento hidrógeno, descubre también que la molécula de agua, que es esencial para la vida, está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y por 1 de oxígeno. Pero quien estuvo ahí pendiente, ayudando y aportando, fue su esposa. Con el tiempo, Antoine de Lavoisier es guillotinado, porque todo esto ocurre en plena Revolución Francesa, en la época del terror, y aquí lamentablemente Lavoisier trabajaba como recaudador de impuestos, ¿ya? En la Ferme General, que era una compañía que le pagaba los impuestos al rey de Francia por adelantado, y después se encargaba de recaudar los impuestos a la ciudadanía. Como la ciudadanía estaba en revolución y Lavoisier había trabajado en esta compañía recaudadora de impuestos, entonces fue condenado a muerte y guillotinado, ¿ya? Qué tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, ahí quien retoma los estudios, los trabajos, fue precisamente su esposa, bueno, ahora viuda, ¿ya? Marianne Lavoisier, y ella de forma póstuma continúa publicando los trabajos de su esposo y también sus propios trabajos, porque también tenía que hacerlo de esa forma, o sea, utilizando el apellido de su marido, porque de esa forma iba a tener el reconocimiento, claro. Justamente, eso. Entonces, claro, entonces es súper importante también posicionar o darle visibilidad al trabajo de las mujeres, ¿ya? Porque también han aportado bastante. Está el caso de Marie Curie en trabajos de radioactividad, de Lise Meitner, por ejemplo, que fue una pionera también demostrando la fisión nuclear, ¿ya?
que trabajó con otro científico llamado Otto Hahn, pero solamente Otto Hahn fue reconocido con el premio Nobel de Física, no Lise Meitner. Entonces, es muy importante darle la visibilidad, porque es la única forma también de que podamos recibir mayor atención de las nuevas generaciones que quieran participar realizando descubrimientos, que quieran realizar investigación, porque, como lo dije anteriormente, la ciencia es una construcción que es colectiva, o sea, todos trabajamos de una u otra forma para poder avanzar y progresar. Así se ha desarrollado la tecnología. Claro. Todos los aparatos tecnológicos, la medicina, toda la química industrial, la química, por ejemplo, de la energía, del petróleo, del diésel, de los aceites, la misma cocina también, ¿ya? Es decir, todo se ve beneficiado cada vez que hay progresos científicos. Oye, acá Michelle González, le mando un saludo, dice, está bueno el programa, y me dice, Juanca, pregúntale por qué el oxígeno que nos da vida finalmente nos acaba, es decir, nos oxidamos. Bueno, porque es parte del proceso natural. Envejecemos con el oxígeno porque precisamente nosotros... ¿Pero está bien lo que dice, sí? Sí, técnicamente está bien, porque nosotros somos un conjunto de moléculas orgánicas, un conjunto de polímeros, ya, de proteínas, de biomoléculas, Sí. pero que con el tiempo nos vamos oxidando. Es decir, el mismo elemento que nos da la vida también nos va matando de a poquito, lentamente. Pero eso también uno tiene que aprender a asumirlo como parte del ciclo de la vida. Porque en el mismo ciclo de la vida, nosotros somos un conjunto de moléculas, de átomos, pero que son átomos prestados, o sea, no son nuestros como tales. En algún momento nosotros tenemos que devolverlos al entorno, devolverlos a la Tierra, devolverlos a la naturaleza, al universo, ¿ya? Nosotros nos fuimos construyendo como individuo, por ejemplo, de a poco, desde el momento de la concepción, del crecimiento, fuimos ganando moléculas por aquí y por allá, pero que claramente las reacciones químicas no se detienen. Hay muchas reacciones que ocurren con presencia de oxígeno, también reaccionan con otros elementos en nuestra misma dieta, con lo que nosotros nos alimentamos, con la energía que producimos y que también gastamos. Entonces todo eso también lleva a algún momento a que tenga que terminar. Hay un concepto, ¿ya?, que es el concepto de entropía, ya, de un poco de caos, donde nuestra misma, por ejemplo, entropía se reduce un poquito para lograr un cierto orden, creando un organismo. Pero en algún momento esto se desordena, porque también el caos tiende un poquito al infinito, ¿cierto?, a agrandarse. Entonces, en algún momento, claro, nuestro cuerpo dice, ya basta, las moléculas nuestras se dispersan, se separan y vuelven nuevamente a la naturaleza. Un poco también, y esto está explicado también por los grandes sabios, por ejemplo, espiritualmente hablando, existe el dicho, del polvo eres y al polvo volverás. Es lo mismo, moléculas eres o átomos eres y átomos será. Entonces, es parte nomás de la vida, la oxidación. Qué interesante la pregunta que te hizo el amigo auditor, ¿eh? Sí, bastante interesante. Muchas personas quieren buscar también su propia respuesta, y eso es lo bueno, aprender a buscar sus propias respuestas, planteándose sus propias preguntas. Aquí llegó una pregunta de Claudita. Claudita me dice, ella cree que eres doctor, yo le digo no, es un especialista en química. Me dice, ¿por qué el azúcar es tan dañina para el cuerpo humano? Ya, el azúcar no es que sea dañina para el cuerpo humano, porque muchos alimentos contienen distintos tipos de azúcares, ¿ya? Por ejemplo, la misma fruta, que contiene fructosa, ¿ya?, en cantidades importantes, que es un tipo de sacárido, ¿ya? Un sacárido es una molécula, es un carbohidrato que es como azucarado, y que nuestras células, específicamente las mitocondrias,
la utilizan para la obtención de energía y así nosotros podamos realizar un trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Respirar, movernos, mirar, toda la función cerebral, toda la función neurológica, toda la función endocrina, que podamos reír, que podamos correr, que podamos saltar. Todas esas actividades, que son las actividades humanas o actividades biológicas, requieren energía y esa energía la obtenemos de estos azúcares, ¿ya? De estos sacáridos. Pero el problema es el exceso de los azúcares, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, la industria azucarera se destacó por purificar un tipo de azúcar, que es la sacarosa, y al purificarla, o sea, estoy hablando de un grado de purificación del azúcar, casi un 99,9%, o sea, un azúcar muy pura, que estoy hablando del azúcar extra blanca granulada, ¿ya? Es casi como un reactivo de laboratorio, o sea, uno va a un laboratorio y pilla un reactivo, cualquiera, el que sea, siempre tiene un grado de pureza muy, muy específico, en este caso trasladado a la cocina. Recordemos que nuestras cocinas, o también algunos baños, finalmente son pequeños laboratorios donde uno realiza experimentos de forma habitual, que le llamamos cocinar, pero finalmente es eso. Entonces hay que tener cuidado en las cantidades, en las proporciones, porque todo tiene un balance, todo tiene un equilibrio. Si nosotros rompemos un equilibrio, con lo que sea, puede ser el azúcar o puede ser cualquier otra cosa, entonces ocurren cosas malas, ocurren cosas que nos pueden afectar la calidad de vida. Claro, esa es la pregunta que te hacía claro. La auditora que Diego Leo. Ella, al igual que yo, tiene una diabetes, yo la controlo con la metformina, mi mamá con la insulina. A mí me afectó el ojito derecho, ¿cachai? Pero ahora el azúcar está controlada, es necesaria, pero es necesaria si no tengo... es necesaria. Si no tengo la glucosa como... La energía, no se puede vivir sin glucosa. Exactamente, claro, no moriría justamente por falta de energía. La clave es, no es el elemento o la molécula la que sea la dañina o la mala, sino que es la conducta humana, ¿ya? Es decir, lo que nosotros consumimos y las cantidades, las proporciones. Claro. Eso es lo que tenemos que resguardar. Claro, Yanna me está preguntando, me dice, oiga, pregúntale al profesor, ¿por qué las bebidas energéticas son tan malas o hacen tanto daño? Las bebidas energéticas. Me vuelven loca, me voy al gimnasio y después claro. Voy arriba y después me siento mal. Bueno, por muchos motivos, ¿ya? Ahora, tampoco es que sean completamente malignas o perniciosas, sino que nuevamente es la conducta humana. Pero en este caso, por ejemplo, de las bebidas energéticas o de las bebidas en general, pueden ser o son dañinas, ¿ya? Porque primero contienen una alta cantidad de azúcar, que era lo que estábamos hablando anteriormente, ¿ya? Las grandes cantidades de azúcar, si no se consumen en trabajo mecánico, en trabajo muscular, se acumula, se forman grasas, ¿ya? Puede conllevar desequilibrios hormonales. Por otra parte, las bebidas energéticas que contienen cafeína, ¿ya? Que es un estimulante, entonces también, o sea, nos estimulan el cuerpo en su totalidad, pero también luego hay un efecto que se llama el efecto rebote, es decir, cuando ya el estimulante se consume, entonces nosotros tenemos como un descenso en nuestro metabolismo y eso se traduce en sueño, en un sentirse mal, a nivel general. Entonces, y también un poco también por la falta de azúcar, es decir, el exceso de azúcar, el exceso de cafeína, en algún momento, claro, puede ser beneficioso porque nos ayuda, nos despierta, nos da cierta energía que necesitamos, pero también existen consecuencias, que viene siendo este efecto rebote. Y por otra parte, y esto es para todas las bebidas gasificadas, todas, desde el agua mineral, todas las bebidas de fantasía, o las cervezas que tienen dióxido de carbono disuelto, también son perjudiciales porque esta molécula del agua carbonatada, que es dióxido de carbono, que es un gas que está disuelto en la bebida, ¿ya?
es capaz de hidrolizar, es decir, rompe la molécula de agua, ¿ya? Y forma un ion que es el ion carbonato, ¿ya? El carbonato ácido, el ácido carbónico y también el ion carbonato. Y estos iones carbonatos, ¿ya? Tienen mucha afinidad por el calcio. Entonces, cuando nosotros tomamos estas bebidas que son gasificadas, ¿ya? También tenemos ahí problemas de descalcificación, porque el ion carbonato, como tiene una afinidad con el calcio, entonces se juntan, se unen. Y el otro problema también es pensar, ok, si eso se junta, si eso se fusiona, se une, ¿para dónde va? ¿Dónde se acumula? Y se acumula en nuestros riñones y empiezan a formar unas piedrecitas bien chiquititas que conocemos como cálculos renales. Entonces, no solamente el azúcar, la cafeína presente en algunas bebidas energéticas, sino que también a nivel general, todas las bebidas gasificadas, como contienen agua carbonatada o como contienen dióxido de carbono, esta agua carbonatada, ¿cierto?, es capaz de reaccionar con el calcio que está presente en nuestro sistema, que tenemos en la sangre, que tenemos en los músculos, que tenemos en los huesos, que tenemos en los dientes, formando este ion carbonato, que es un soluto, es una sal, es un sólido, que precipita y se acumula en los riñones. Oye, acá hay varias amigas, ahí espérame, la señora se llama Andrea Sepúlveda y está en Puerto Montt. Te mando un saludo y dice, oye, está buena la clase. Un saludo para Andrea en Puerto Montt. Me dijo, colega, nunca había estado en una clase de química tan entretenida e interesante. Bueno, porque se da la opción de que sea interactiva, que conversemos los dos, que la gente participe. Claro. Y no sé un poco la pauta porque pensé que era relevante dar la opción a la gente. Es bastante relevante darle toda la flexibilidad posible a dar respuestas científicas. Ella me decía, oiga, pregúntale, entonces el hecho de haber tomado tanto tiempo agua carbonatada, Coca-Cola, me ha provocado un daño renal y también a los huesos. Claro. Sí, a ver, es que es general. Va de la mano. Claro, van de la mano. Mira, al mismo tiempo, el agua carbonatada, como lo indiqué, ¿cierto? O en este caso el dióxido de carbono disuelto en el agua presente de las bebidas, porque recordemos que las bebidas, ¿ya?, son una solución, es decir, es un conjunto donde hay agua, hay azúcar, hay un saborizante, hay incluso colorantes artificiales, muchos de ellos que ya han sido declarados también como cancerígenos, que también traen problemas a la salud, pero eso ya va por otro camino. Pero en este caso, por ejemplo, la misma agua carbonatada que forma este ácido carbónico también modifica el pH de la solución, es decir, lo acidifica. Entonces también personas que puedan tener problemas de acidez o que puedan tener alguna úlcera en su sistema digestivo, al estar consumiendo bebidas como Coca-Cola, Fanta, bueno, la que sea, si el problema no es la marca, sino que son los compuestos con los que está formada, está consumiendo una bebida que es ácida y que por lo tanto es irritante. Recordemos que los ácidos, ¿ya?, pueden digerir la materia orgánica, ¿ya? Pueden, así también como pueden corroer metales, pueden conducir la electricidad, ¿ya? También pueden digerir la materia orgánica. Por eso Coca-Cola limpiando desagües. Claro, hay muchos videos que, claro, y motores de auto. Aparecen limpiando motores de auto, sacándole herrumbe a un metal, con diversos usos que no fueron nunca los pensados. Entonces, no es que tenga un problema en sí mismo a la vez, sino que, vuelvo, es la conducta humana. Aquí va el padre de ese. Lo que pasa es que no educan a los niños de temprana edad por estos temas. Eso es lo que falta un poco en los colegios y en la educación formal, ¿ya? Un poco, por ejemplo, claro, un consumo responsable de todo tipo de alimentos, ¿ya? Cuando se enseña algo de nutrición y vida humana o salud humana,
sería muy importante también señalar, por ejemplo, cantidades, proporciones, porciones, los efectos adversos que puede tener el exceso de algún tipo de consumo y finalmente visibilizar todo este conocimiento, pero no solamente también en las aulas, sino que también en otras instancias, ¿ya? A los adultos. De vecinos, adultos mayores. Claro, juntas de vecinos, claro. Promover charlas con gente capacitada, ¿ya? Con nutricionistas que pueden ser las más capacitadas para finalmente mejorar la calidad de vida. Cari Amor te dice, yo sé que nos queda poquito tiempo, nos dice, oiga, ¿es verdad que el tomate que estoy comiendo hoy día no es el tomate que comía mi abuelo? Posiblemente porque ya ha sufrido modificaciones génicas o genéticas, ¿ya? Para que ese tomate tenga ciertas características que antes no tenía. Pero, como por ejemplo, resistencia al frío, al calor. Justamente, la resistencia al frío, la resistencia al calor, que tenga una cierta persistencia a la putrefacción, es decir, que dure más, además también de los preservantes que le inyectan, o sea, o los tipos de herbicidas, insecticidas, ¿cierto? Pesticidas que utilizan. Entonces es muy importante también conocer cuál es la fuente o el origen de nuestros propios alimentos. Por eso me decía ella, si el ser humano evolucionó durante tanto tiempo y de repente le modifican su alimento, eso obviamente nos va a causar un daño. A la larga, claramente. Nosotros somos organismos como cualquier otro animal, o sea, no tenemos grandes diferencias, salvo la inteligencia, que hasta por ahí nomás diría que somos inteligentes, porque muchas veces como que buscamos la autodestrucción, pero en fin, nos consideramos, ¿cierto? Nos consideramos como seres inteligentes, pero en términos biológicos, con otras especies, animales, vegetales, del reino fungi, ya todos somos susceptibles a evolución, ya sea por selección natural, ya sea por mutación, ¿ya? Y eso va a ocurrir a lo largo de toda la vida de nuestro planeta. Ha ocurrido y seguirá ocurriendo, lo queramos o no. Bueno, ha sido un agrado haberte tenido acá, estimado profesor. Colega. Igualmente, Juan Carlos. ¿Te has sentido contento? Sí, bastante contento, bastante cómodo. A ver si un poco con Pablo asignamos que venga en forma habitual para acá, si es que está dentro de tus planes. Pamela me dice que es doctora, ella es médico cirujano, me dice que está muy buena la charla, está muy interesante, y me dice por qué el conocimiento de Oriente y Occidente tienden a chocar cuando apuntaban a lo mismo, y que te explique cómo él ve o visualiza el origen de la vida. Porque una vez yo le hicimos un experimento en Estados Unidos con unos rayos, con elementos inorgánicos, lo que tú hablabas al comienzo de la transición. Claro, hay inteligencia detrás en el fondo, claro. No estoy hablando de ellos, pero dice, ¿hay inteligencia o es solamente como lo harías tú como matemático aleatorio? No, lo que yo pienso, y esto es solamente una opinión personal, claro, ya es solamente una posibilidad entre millones de posibilidades que existen en todo el universo. O sea, estamos hablando de que en nuestro universo observable, que ya tiene aproximadamente 13.800 millones de años, todo eso calculado a partir de la radiación de fondo cósmico de microondas, ¿ya? Tenemos alrededor de 100.000 millones de galaxias, y en cada una de esas galaxias hay como otras 100.000 millones de estrellas, y muchas de ellas con sistemas planetarios. Entonces, ¿cómo no en una de ellas iban a darse las condiciones suficientes en términos químicos, físicos, para que se produjeran, ¿cierto?, biomoléculas, las primeras biomoléculas, y que luego ellas fueran interaccionando de forma más independiente, ¿ya? El origen mismo de la vida está vinculado al origen
de los elementos químicos, está vinculado al origen de los átomos. Y eso ocurre a partir de los primeros 3 minutos después del Big Bang y hasta la edad temprana del universo, que son los primeros 300.000 a 400.000 años. ¿Ya? Y esos mismos elementos, esos mismos átomos, ¿cierto? se fueron uniendo entre sí, se fueron juntando en moléculas un poquito más complejas y cada vez subiendo la escala hasta que finalmente, ya hoy estamos en un planeta, ¿cierto? Esta misma materia, preguntándose de dónde viene, cuál fue nuestro origen. Claro. Y esa siempre ha sido nuestra curiosidad más grande, es decir, la explicación de la gran pregunta. Claro. Y siempre ha sido abordada, y siempre será abordada, desde distintas visiones, desde una visión científica, desde una visión espiritual, como filosofía de vida, como religión, y ninguna de ellas está incorrecta, sino que son formas de visión distintas y son válidas todas entre sí, ¿ya? Todas son válidas, porque como somos seres pensantes, seres sintientes, entonces tenemos la capacidad de poder razonar desde distintas miradas, desde distintos focos, pero finalmente lo que buscamos es eso, es como encontrar la verdad, y siempre que hay una búsqueda de alguna verdad, ya sea científica, espiritual o en cualquier materia, entonces vale la pena estudiar, vale la pena averiguar y también comentar con otras personas. Es parte de la evolución. Ha sido un agrado haberte tenido acá. ¿Tu nombre? Mi nombre es Matías. Y recuerden que me pueden seguir por mi canal de podcast Elementos, ¿ya? Por Spotify. Entonces ahí también voy a estar hablando, como te lo había dicho, de los elementos químicos, la historia de los elementos químicos, cómo se descubren, quiénes los descubren, cuál era el contexto histórico, las propiedades físicas y químicas del elemento, para qué lo utilizamos, ¿ya? Y también los potenciales y futuros usos. Así que los dejo invitados para que me puedan oír, para que me puedan escuchar. Y ya nos veremos, Juan Carlos, también en otra entrevista donde podremos nuevamente responderle preguntas a los auditores. Muchas gracias. ¿Qué otro elemento químico viene ahora? Ahora viene el helio, ¿ya? Los primeros capítulos, que son 2, se los dediqué al átomo, porque primero hay que explicar lo que es un átomo. Y el primer capítulo, por ejemplo, comienzo hablando del pensamiento griego, ¿ya? De la filosofía griega, donde existían los atomistas, que eran pensadores presocráticos, es decir, antes de Sócrates, que ellos pensaban sobre la naturaleza, ellos pensaban sobre la fisis, es decir, justamente los fenómenos naturales, porque eso es otra cosa. Siempre nosotros como seres humanos hemos intentado darle una respuesta a los fenómenos naturales. Entonces, por ahí parte ese pensamiento filosófico, que es de la escuela atomista, que son de los presocráticos, como Leucipo de Abdera, como de Demócrito, ¿ya? Y otros más. Entonces ahí empezó el nexo. Había una auditora que había hecho una consulta sobre cómo se podía concebir la unión de conocimientos entre Oriente y Occidente, pero es que justamente es allí cuando ocurre, ¿ya? Justamente ahí, en plena civilización griega, por ejemplo, donde hay nexos entre pensamientos de Oriente, entre pensamientos de Occidente, y donde ellos no tenían ningún problema en poder compartir conocimiento, ¿ya? Sí, esto ya como de los problemas como comunicacionales empiezan a surgir más tarde, de forma histórica, y eso es algo que uno puede comprobar justamente revisando la historiografía universal. Pero en este caso sí sí se compartía conocimiento. Bueno, y hay parte. Entonces explico toda la evolución del átomo, los primeros experimentos que empieza a realizar John Dalton, que realiza Joseph Thomson, que realiza Ernest Rutherford, que realiza Niels Bohr, Albert Einstein, Max Planck, y ahí voy haciendo el hilo conductor hasta finalmente ya que llegamos al modelo mecánico cuántico actual, que es el modelo basado en la función de onda de Erwin Schrödinger,
Y de ahí ya empiezo a agarrar el primer elemento, primer capítulo que era del hidrógeno, ese está disponible, y ahora viene el segundo capítulo que está dedicado al helio y que grabaré este fin de semana, así que yo espero tenerlo ya el sábado en el aire. Se ve muy interesante esto. Después le vamos a preguntar el experimento de la doble rendija y cómo el observador modifica la realidad cuando está observando. Sí, ahí hay una paradoja bastante interesante a la cual responder. ¿No? Hicieron un experimento hace mucho tiempo atrás y dijeron ya, ¿qué es la luz? ¿Es onda o son partículas? Y te pusieron una cámara. Claro. Colega, explíquelo. A ver, es un poquito complejo, pero voy a intentar hacer. Intenta, ponle didáctica de básica. Cuando se pensó a las partículas subatómicas, ¿ya? Estoy hablando de los electrones, ¿ya? Muchos pensaban que eran partículas, que eran así como pequeñas bolitas, ¿ya? La primera explicación, o las primeras explicaciones, imaginaban al átomo como una especie de sistema solar en miniatura, donde el núcleo estaba en la posición del Sol y que los electrones giraban alrededor del núcleo como lo hacen los planetas, ¿ya? Pero hubo varias equivocaciones porque muchas de las mediciones que se realizaban mediante espectrografía, que es el estudio de analizar luces compuestas, ¿ya? Por ejemplo, la luz proveniente del Sol, que nosotros decimos que es luz blanca, es en realidad una luz compuesta, ¿ya? Y está compuesta por todos los colores del arco iris. Entonces, por ejemplo, cuando llueve, las mismas gotitas de agua lo que hacen es dispersar la luz blanca y entonces nosotros podemos ver todos los colores, ¿ya? Entonces, ahí la luz blanca es un conjunto de luces. La ciencia que estudia las luces compuestas se llama espectrografía, ¿ya? Entonces, cuando se analizaban algunos espectros, que es un análisis, es el resultado de un análisis de algunos elementos químicos, se marcaban algunas líneas que se llaman líneas espectrales y que son como la huella digital de cada elemento químico. A ver, un ejemplo rápido que les puedo colocar son las luces de los postes, ¿ya? Cuando nosotros vamos por la calle tenemos las luces de los postes, por ejemplo la luz amarilla de algunos postes o media anaranjada, y eso responde porque la misma lámpara, ¿ya?, es del elemento sodio, y el elemento sodio, cuando recibe energía eléctrica en este caso y se estimula, bueno, sus electrones realizan algunas transiciones y cuando realizan esas transiciones, entonces liberan otras partículas que se llaman fotones, que son partículas de luz, y van a una energía y a una longitud determinada, y le da ese color amarillo o anaranjado en particular. Por otra parte, existen otras luces de los postes, pero que son blancas. Pero en ese caso, ya no es el elemento sodio el que se está ocupando, sino que se está ocupando mercurio. Y como es otro elemento químico, que tiene otra cantidad de electrones, entonces tiene distintas transiciones electrónicas y por lo tanto va a tener una emisión de luz en otro color, en este caso blanca, ¿ya? Así, entonces cada color que emite un elemento químico está asociado a este espectro y por lo tanto se le puede cuantificar la energía, la longitud de onda y también la ubicación en el mismo espectro de luz visible. Cuando se pensó al electrón como partícula, ahí faltó también añadir otra información más, que también se comportaba como onda, ¿ya? Porque en la naturaleza, así como existen las partículas, bueno, también existen las ondas. Y uno se preguntará, bueno, ¿qué es una onda? ¿Ya? Una onda es básicamente un cuerpo, una partícula, que está en un movimiento de ida y de regreso. Y eso genera una onda. Por ejemplo, la cuerda de una guitarra. Si yo pulso la cuerda de una guitarra, esta cuerda sube y baja, sube y baja, sube y baja. Es decir, entra en vibración, entra en oscilación. ¿Y qué pasa? Bueno, produce un sonido. ¿Y el sonido qué es lo que es? Es una onda. Con la luz
pasa algo muy parecido. Los electrones, cuando realizan estas transiciones entre niveles de energía, hacen un movimiento de ida y de regreso, de ida y de regreso, como una cuerda de guitarra. ¿Y cuál es la consecuencia? Que transmite energía. ¿Cómo la transmite? Como luz. Entonces, había que agregar esa información de que el electrón, en este caso, se comportaba como partícula, pero también como onda. Eso también trajo nuevos estudios, como por ejemplo el experimento de la doble rendija, ¿ya? Donde se hacía pasar un haz de luz o un haz de electrones con una pantalla detectora al final, que podía ser una pantalla normalmente de sulfuro de zinc, ¿ya? O una luz, y que pasaba por una especie de rendija, pero que no era una rendija solamente una, sino que eran dos, que estaban finamente divididas, o sea, una rendija muy finita, muy finita. Entonces, lo que se esperaba era encontrar un patrón en la pantalla detectora que fuese solamente de una mancha, por decirlo, ¿ya? Si antes se hacía pasar un haz de luz o un haz de electrones solamente por una única rendija, se observaba en la pantalla, al otro lado, un único patrón de luz, es decir, el rayo mismo que pasaba esa rendija. Luego el experimento se amplió a otra rendija, ahora son dos. ¿Qué pasaba? Bueno, aquí el experimentador, Huygens, esperaba tener dos manchas solamente, pero en lugar de eso obtuvo un patrón con muchas manchas, ¿ya? Entonces, eso lo hizo razonar de que si el electrón fuese solamente un corpúsculo, una partícula, entonces habrían solamente dos manchas, pero habían más manchas, ¿ya? Por decir 6 manchas o 8 manchas, ¿ya? Precisamente porque el electrón tenía la capacidad de comportarse como onda, y al comportarse como onda, las ondas se pueden superponer, es decir, se pueden sumar, se pueden anular, ¿ya? Se pueden potenciar o se pueden destruir, y en los puntos donde se potenciaban, entonces eso generaba como una especie como de efecto dominó, ya como una especie como de multiplicación de la partícula, o la presencia de la partícula en varios lugares al mismo tiempo. Pero el mismo experimento tiene un poco la deficiencia de que el observador, ya al estar contemplando el experimento, lo modifica, ¿ya? Y lo modifica por la sencilla razón de una propiedad cuántica que tiene el electrón, ¿ya? Y que es una propiedad de probabilidades, es decir, la probabilidad de que una partícula, en este caso el electrón, pueda estar en un lugar en un momento determinado. Cuando se estudia la probabilidad de la posición de esta partícula, entonces podemos ver que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Pero cuando se realizaba el experimento, solamente se podía identificar en un lugar en particular. ¿Por qué? Porque estaba haciendo el experimento justo en ese momento. Es decir, le estaba como casi sacando una fotografía. Era solamente un momento, un estado estacionario. En circunstancias de que el tiempo corre de forma dinámica, no es un estado estacionario, sino que corre. Por lo tanto, en términos de probabilidad, sí, el electrón puede estar en todas esas posiciones, que es el patrón de manchas que muestra el experimento de doble rendija. Pero que en un momento determinado, claro, se encuentra en una posición. Eso, Juan Carlos. Muy interesante, ¿te pareció interesante, Carmen? Estoy armado. Es decir, como... tú puedes de alguna forma modificar la realidad al interpretarla, al estar observando. Claro, sí, bueno, es bastante bonito el plantearse el desafío de modificar uno mismo su propia realidad. Va de la mano con el dicho de que uno es el arquitecto de su propio destino. Efectivamente, y por ejemplo, si tú estás en un estado emocional negativo, podés meditar, respirar, tranquilizarte, y por tu cuerpo se reduce el estrés, las hormonas que producen el estrés, y bajan esos niveles y aumentan otros. Justamente.
Claro, o sea, nosotros somos también seres emocionales y esas emociones están completamente vinculadas a toda una bioquímica de hormonas, de neurotransmisores que participan activamente de nuestros estados emocionales. Entonces, buscar formas de relajarnos, buscar formas en las cuales sentirnos plenos es totalmente aconsejable Y saludable. y saludable. Amigo, ha sido un agrado, recuerden el podcast porque te di como una hora. Sí, tuvimos un buen rato aquí. Dale nomás. Buena charla. ¿Cómo era el podcast? Sí, el podcast se llama Elementos. ¿Ya? Y lo pueden encontrar por Spotify y también me pueden encontrar por Twitter, ahora llamado X, en @podelementos. Estupendo. Muchas gracias, querido profesor. Igualmente a ustedes, muchas gracias.